Perdón, ya. Entonces, les comentaba, ¿no? Que una vez que nosotros ya vamos a ingresar, por ejemplo, en la tipificación anterior que hablábamos del mantenimiento productivo total, TPM, ¿sí? Y que no lo hicieron, no les dije que lo hagan dentro de las exposiciones que ustedes hicieron, porque no es como un tipo de mantenimiento, como les había mencionado, sino más bien una estrategia de mantenimiento. Y pues de aquí en más vamos a ir analizando algunas estrategias que se manejan en esta área, pero para poder mencionar o hacer alusión o entender un poco de mejor manera, tenemos que entrar un poquito en conocimiento de lo que son los sistemas de gestión, ¿sí? Y los sistemas de gestión de calidad principalmente que van de la mano con el mantenimiento. Entonces el tema de hoy que vamos a hablar es de la infraestructura de la calidad. Por adicionarles la infraestructura de la calidad, es como la normativa o la estructura que debe manejar una empresa para mantener o decir que sus productos son de calidad, pero también es aplicable a los sistemas de gestión de seguridad en algunos casos, ¿no? Porque la normativa de seguridad con la de calidad es bastante diferente, ¿sí? Pero pues van de la mano, muy de la mano, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad y los sistemas de gestión de seguridad, e incluso en muchas ocasiones las empresas tratan de certificarse en ambos sistemas de gestión. Por ejemplo, quien sí ya difiere y tiene otro tipo de infraestructura, pues son los sistemas de gestión medioambientales, ¿sí? No podemos hablar de una misma infraestructura para los sistemas de gestión ambientales porque son un poco una estructura un poco más compleja, ¿sí? Pero en general vamos a hablar de esto, ¿no? Lo vamos a enfocar solo infraestructura de la calidad. Los objetivos de esta clase que vamos a ver el día de hoy, pues va a ser lo primero que vamos a entender, que es este término de infraestructura de la calidad y de seguridad, podríamos decir también, ¿no? Entender el concepto de normalización y los organismos encargados de llevar a cabo. Y nuestro tercer objetivo será tomar contacto con la acreditación y conocer las actividades sometidas a dicha acreditación, ¿sí? Serán los objetivos que vamos a ir desglosando entre lo que vamos a ver la clase y un pequeño taller que vamos a hacer al finalizar la clase. Como introducción, les comentaba cuando hablamos de calidad, el sistema de gestión que es utilizado mundialmente y es reconocido en muchos países, entre ellos Ecuador, es la ISO 9001. La última versión que se hizo fue en el 2015. ¿Sí? Hay varias ISOs, hay por ejemplo la ISO 45001 que es de seguridad en el trabajo y la 14001 en medio ambiente, pero también hay otros tipos de normas o de sistemas de gestión para laboratorios, para diferentes áreas, ¿sí? Este sistema de gestión básicamente tiene una estructura, ¿sí? Una estructura que se conoce como una estructura de alto nivel, ¿sí? Tengo aquí, ya. Una estructura de alto nivel en la que viene una serie de requisitos que las empresas para que puedan certificarse en esta norma deben cumplirla, ¿sí? Deben darle un estricto cumplimiento y de ahora vamos a hablar en general de que estén conformes a la norma, ¿no? De aquí en adelante nosotros cuando vamos a hablar de que se cumple o no se cumple, pues también podremos referirnos o usar el sinónimo de que están conformes a la norma o el término de conformidad, ¿sí? ¿Por qué una empresa busca una certificación en una norma? Pues implementar este tipo de normativas genera ciertas ventajas competitivas. Es así que, por ejemplo, la norma ISO 9001, que está enfocada en la calidad, pues uno de los enfoques principales que le da esta normativa y que, bueno, que salió en el 2015, era el enfoque hacia los clientes, ¿sí? Entonces, como
antes la norma se enfocaba a todos los procesos de producción, a todos los procesos de mantenimiento, cumplir los requisitos legales, pero no se le daba un enfoque tan directo al cliente, a la satisfacción del cliente, como ya lo hace ahora la 9001 del 2015. ¿Sí? Entonces, si uno ya le da un enfoque más fuerte al cliente, lo que hace es que uno nuestra empresa sea más competitiva con respecto a otras, ¿sí? Cuando nosotros hablamos o escuchamos que tiene un sello de calidad, un producto o una empresa, pues automáticamente nos genera tranquilidad, o nos genera más bien un sinónimo ahí que se me va. Confianza, ¿verdad? Nos genera confianza ese producto o esa empresa de que es un producto que cumple, ¿no? Que está con todos los requisitos, que no va a afectar a nuestra salud, o que el servicio va a ser conforme a todo lo que se establece, que no va a haber ningún tipo de desvío, ¿no? Entonces, por eso siempre estar acreditado, certificados en una norma, nos dará una ventaja competitiva. Y vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿sí? No todos los países se han certificado o han adoptado la ISO 9001-2015. Estas normas son internacionales, ¿sí? Donde más podremos ver que los principales países que se han certificado pues son países europeos, ¿sí? Países también asiáticos, están siempre o van aumentando el número de certificaciones. Si vemos un ranking en el internet, vamos a encontrar países europeos, países asiáticos, y también vamos a encontrar Estados Unidos, ¿no? Dentro de los países que más certificaciones tienen de la ISO 9001. Sin embargo, pues aquí en Latinoamérica también ya se ha adoptado en países como Ecuador, en Panamá, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Que han adoptado esta normativa como un sistema de gestión de calidad, y las empresas pueden certificarse en ellas. Esta no es una normativa de estricto cumplimiento, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito cómo funciona el sistema de calidad en nuestro país, ¿sí? No son normas de estricto cumplimiento, pero, por ejemplo, nosotros somos un país dolarizado. Sabemos que en Latinoamérica no todos los países son dolarizados, ¿no? La mayoría tiene su propia moneda. Entonces, nosotros, al estar dolarizados, nos da una ventaja. Nos da una ventaja de que podemos salir a negociar o que podemos generar acuerdos internacionales con la misma moneda que trabaja el otro país, ¿no? Entonces puede venir y hacer una inversión y tenemos y contamos con la misma moneda. Entonces, ¿qué hace el tener la dolarización? Pues nos hace que podamos aumentar acuerdos internacionales, que podamos nosotros también entrar en el mercado internacional. Y si una empresa ecuatoriana quiere entrar a un mercado internacional, lo mejor es que diga, yo estoy certificado en la ISO 9001, haz un tratado conmigo con confianza, ¿no? Entonces esto también nos abre las puertas a la competitividad internacional de nuestro país, ¿no? Vamos ahora, ¿qué significaba, no? Y vamos a decir, uno de los objetivos pues es establecer qué es infraestructura de la calidad, y pues ustedes lo van a ver como IC. Ahí vamos a ver hoy, el día de hoy, que hay muchas nomenclaturas que se manejan. Y bueno, la infraestructura de la calidad tenemos que verla desde este punto de vista. Así, aquí como les he escrito textualmente, para hacerles alusión y conciencia, dice: una sociedad que funciona correctamente no solamente necesita una infraestructura vial, de producción y de distribución de energía, también de servicios básicos en educación y salud, sino que también necesita una infraestructura que asegure la calidad de los productos y servicios, ¿sí? Entonces vemos que la infraestructura de calidad va a ser una serie o una combinación entre las normativas que van a regir, por ejemplo,
la metrología, es decir, ¿cuál es el sistema de medida que utilizamos en nuestro país? Cuando vamos a calibrar algún equipo, ¿cuál debería ser la calibración adecuada o la unidad de medida? O, por ejemplo, los ensayos en los laboratorios tienen que estar estandarizados para que podamos decir que vamos a homogenizar de alguna forma los datos. De igual forma, ¿quiénes van a hacer los procesos de certificación? ¿Quiénes van a hacer los procesos de acreditación? Las normas que son en la parte de calidad. Entonces, toda esta combinación de todas estas normativas y procesos, instituciones y leyes son lo que nosotros vamos a denominar infraestructura de la calidad, ¿sí? Pero ¿por qué será necesario tener esta infraestructura de la calidad, ¿no? Ya vimos un poquito la introducción de lo que es el sistema de gestión de calidad. ¿Qué opina usted, Diane, en esta parte que dice que asegure la calidad de los productos y servicios? ¿Sí? ¿Usted piensa que los productos que se encuentran dentro de nuestro país cumplen con algún requisito de calidad o simplemente son comercializados de manera libre, de libre venta? ¿Qué opina usted, ya? La verdad, no, pues por algo existe lo que es estos registros, siendo ojo que sea lo que es registros sanitarios, todo eso, para, o sea, asegurarnos de que el producto es de calidad, ¿no? Porque al menos se ha visto en ocasiones que hay locales clausurados porque no cumplen a veces con eso, ¿no? Ya, Entonces, es algo que sí se da cumplimiento aquí en el Ecuador, o al menos eso es lo que he visto, ¿no? muy bien, Janet. Uno de los requerimientos que siempre tenemos en nuestro país es el registro sanitario, ¿verdad? ¿Quiénes se encargarán de emitir el registro de sanitario? ¿De dónde se establecen esas normativas? ¿Sí? Entonces, desde ahí viene toda esta infraestructura macro que vamos a analizar el día de hoy. Clever, ¿usted qué opina? Los equipos de protección personal que, por ejemplo, el casco que ustedes utilizan en sus prácticas, ¿cumplirán algún estándar o simplemente yo me puedo comprar un casco cualquiera? ¿Qué opina usted, Clever? No, sí cumplen un estándar, ya que son indispensables para aquellos trabajos Ya, que conllevan riesgo. ya, muy bien, Clever nos dice sí cumplen un estándar. Entonces, por ejemplo, ustedes que ya han hecho prácticas varias veces, saben que los cascos tienen que o necesitan cubrir o mantener tienen el casquete, ¿verdad? Y si tienen la proyección de algún objeto, tienen que poder amortiguar el golpe, ¿verdad? Pero ahora si fuera un casco que no está cumpliendo que no tiene ninguna normativa que garantice que hace eso, entonces simplemente está cogiendo un casco de adorno que no sabe si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, desde ahí, desde ese ejemplo tan sencillo, vemos que hay cosas de uso cotidiano que tienen que tener normativas de cumplimiento de calidad o de ciertos requisitos, ¿verdad? Otro ejemplo claro que también podemos ver en nuestra vida cotidiana es, por ejemplo, ustedes pueden ver la grifería de los baños, la grifería y también lo que es todo la parte de la parte sanitaria, que la taza del baño, que el lavabo. Todos estos son construidos de manera similar. Si ustedes se dan cuenta, casi todos tienen como la misma altura, el mismo diseño, ¿sí? Los lavabos también por lo general, ya hoy en día vemos que hay muchos más diseños, pero tienen como un estándar, ¿verdad? Casi todos se hacen de la misma forma, o cumplen o tienen que cumplir la misma función. Entonces también el tener normativas nos permite estandarizar estos productos, es decir, que todos sean iguales o que cumplan o que tengan la misma altura, sean la marca que sea, entonces nos estandariza.
Lo mismo vemos ya en la parte eléctrica. Vemos que se supone que si tengo un cable número 14 en una marca y en la otra marca, digamos que, bueno, se me ocurre una marca Patito y una marca X. Ambos cables deben tener el mismo número de conductores, deben soportar el mismo amperaje si se supone que los dos son calibre 14 AWG. ¿Por qué? Porque los dos tienen que apegarse al mismo estándar de fabricación, ¿sí? Que de ahí el uno es de mayor o menor calidad porque utiliza un poco el recubrimiento más barato, cosas así, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero en general tienen que tratar de cumplir con los requisitos de que todo sea parecido o estándar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí vemos que en estos ejemplos cotidianos podemos darnos cuenta el por qué la necesidad de tener normativas en el área de calidad. Muy bien. Vamos a hablar entonces, una vez que ya hemos entendido que hay una infraestructura de calidad, vamos a hablar del sistema ecuatoriano de la calidad, ¿sí? El sistema ecuatoriano de la calidad está regido principalmente por la ley del sistema ecuatoriano de calidad, ¿sí? Ahí tenemos un conjunto de normas, principios, definiciones de el proceder de algunas instituciones, cuáles son sus funciones de manera general, porque recordemos que es una ley, los reglamentos son quienes desglosan un poco más el funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos la ley del sistema ecuatoriano de calidad que está publicado en el registro oficial y esto salió en el 22 de febrero del 2007, ¿sí? Entonces vemos que antes de eso nosotros no teníamos como tal un sistema ecuatoriano de la calidad. Les comento, por ejemplo, en España, por ejemplo, tienen una asociación de mantenimiento de España, donde tiene toda la normativa del área de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador no tenemos una asociación de la parte de mantenimiento, pero como va de la mano con la calidad, pues nosotros podemos valernos de ahí para sacar un poco la normativa. En España, esta asociación de mantenimiento que se conoce como AME, no sé, ustedes tal vez han escuchado, han visto en algún lado. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos productos que llegan de España, ahí les escribí. AME es la Asociación de Mantenimiento de España y aquí hay todo lo que es normativa de maquinarias, el uso de maquinarias, lo que se debe cumplir para importar una maquinaria o para exportar maquinarias en España. Y ellos, por ejemplo, tienen la Unión Europea y ellos van, como quien dice, esta Unión Europea genera normativas para toda Europa y España va acoplando algunas de esas normativas y las va haciendo ley dentro de su país y pues tienen que irlas cumpliendo, ¿no? Aquí en Ecuador, de a poco, pues hemos visto que ya se va generando. Ya, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo vemos la generación de varios reglamentos, normativas, incluso formatos. Y ahora vemos que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 2007 no es mucho tiempo, hablamos de unos 10 años, me parece más de 10 años, pero no es más allá. ¿Y qué pasaba antes de eso? ¿Quién regulaba? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, no establecen todavía algunos criterios o sistemas necesarios, pero de a poco lo van cumpliendo. ¿Sí? Sería bueno, por ejemplo, en nuestro país, que de a poco pudiéramos incluso adoptar normativas. Una de las normativas que he visto más integrales y que se basan mucho aquí, pues son las normativas europeas, que pudiéramos adoptarlas y que nosotros pudiéramos desarrollarlas aquí también, ¿sí? Pero pues bueno, se ve que hay el trabajo, ¿no? Entonces, desde el 2007 se crea esta ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad
¿sí? ¿Quién tiene que hacer cumplir esta ley? Pues es el Ministerio de Industrias y Productividad, que se denomina MIPRO, ¿sí? Ellos dicen, si las máquinas que van ustedes a exportar son seguras o no son seguras, cumplen con los estándares de calidad de nuestro país, aunque sean los que sean mínimos o muchos o pocos. Esta es la institución que se encarga de decir, podemos exportar o no podemos, perdón, podemos importar o no podemos importar eso. Asimismo, si lo podemos exportar o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso en Europa lo hacen un marcado CE en todo lo que es la parte europea. Ustedes también han de haber visto en algunos de los equipos, hay un marcado CE, como les envié ahí en el chat. Ese marcado CE significa que es una máquina conforme, ¿sí? Que cumple con la conforme. Bueno, solo se denomina así, que es una máquina conforme a los requisitos, el marcado CE. Es decir, que esa maquinaria que está circulando por Europa es una máquina segura, que cumple con los sistemas de protección, con los resguardos, con el manual de operación, ¿sí? Entonces, ese marcado CE nos da esa garantía. Aquí en Ecuador, quien nos da la garantía de que estamos importando cosas seguras, pues será el MIPRO quien tendrá que ir analizando, ¿no? De ahí lo que ya ingresa por contrabando, pues eso tal vez se le vaya de las manos al ministerio, pero bueno, ese es el objetivo de ellos, ¿no? Este Ministerio de Industrias y Productividad es quien rige a todo el sistema ecuatoriano de calidad, bajo la ley que ya hemos mencionado, y asimismo el ministro de este ministerio o el representante legal de este ministerio es quien preside el Comité Interministerial de la Calidad, que se denomina CMC, ¿sí? Entonces él es el presidente de este Comité Interministerial de la Calidad, que también está conformado por coordinadores o representantes de los ministerios de producción, de medio ambiente, de turismo, de agricultura, de salud, transporte y electricidad. Entonces, cada uno de estos ministerios va a tener que nombrar un representante para que sea parte de este Comité Interministerial de la Calidad. ¿Y qué hace este Comité Interministerial de la Calidad? Pues basado en esta ley que ya hemos mencionado, va a generar una serie de reglamentos y normativas de estricto cumplimiento en nuestro país. Incluso aquí en nuestro país se hace el informe, el informe anual de calidad. Si nosotros ellos hacen una proyección de los requerimientos o normativas de calidad anual, ¿sí? Y pierde su validez a partir del siguiente año, entonces ellos tienen que volver a generar, ¿sí? Podemos encontrar, ¿dónde podemos encontrar esta información? Pues es en el Servicio Ecuatoriano de la Calidad. Déjenme ver si tengo por aquí el enlace. A ver. Entonces, por ejemplo, un PDF. No, este es el enlace de la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que ustedes lo pueden encontrar. Les puse en la bibliografía por si alguien. Ya, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ya vamos a hablar de esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en biblioteca, me parece que es en programas y servicios. Si se dan cuenta, la parte de calidad también rige la parte de capacitaciones que se dan en nuestro país, porque no podemos hablar solo de productos, sino que también la verificación de servicios, ¿no? Que sean de calidad. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden encontrar, ¿sí?, dentro de esta página también, cuáles son las empresas que están
acreditadas o las empresas que tienen certificaciones son publicadas dentro de la página. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso antes de ver un poquito más la página, pero esta es la página, ¿no? El Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Todos nosotros podemos movernos y buscar todo lo que es referente a la parte de seguridad. Habíamos visto que quien rige es el MIPRO, es el Ministerio de Industria y Producción. Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ¿no? Ya ha cambiado el nombre. Siempre se están cambiando el nombre, ¿no? Eso es lo malo de los ministerios. Y algunos ya van siendo absorbidos. Vamos viendo. Hoy en día sabemos que hay ministerios que se crearon y pues de a poco van siendo absorbidos por otro ministerio, por otra secretaría, ¿no? Entonces, donde podemos encontrar todo lo que es normativa referente al área de calidad, va a ser aquí en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ¿sí? Pero sabemos quién rige todo esto también es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, ¿sí? Bueno, continuamos para poder entender un poco mejor lo que toda esta estructura de calidad de nuestro país, ¿sí? Entonces les comentaba que este comité genera un informe anual de calidad que va a regir nuestro país, ¿sí? Es como cuando nosotros hacemos nuestro plan operativo anual en las instituciones públicas, ¿sí? Que se supone que se plantean los objetivos a cumplir durante ese año, pues ellos también hacen algo similar en este plan de calidad. Otra parte importante del sistema ecuatoriano de calidad son los servicios de acreditación. Quien los realiza es el SAE, ¿sí? Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ¿sí? Otro eje importante en la parte de calidad es el Servicio Ecuatoriano de Normalización, que nosotros conocemos que este es el INEN, el Servicio de Normalización en nuestro país, y los organismos evaluadores de la conformidad, que los vamos a conocer como OEC, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en detalle de estas tres estructuras, ¿sí? De estas tres estructuras que se utilizan para generar o aplicar normativas dentro de nuestro país. Bueno, a nivel internacional tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, por ejemplo, en España es AENOR, ¿ya? Por ejemplo, cambian el nombre conforme al país, pero en general son empresas de acreditación, empresas de normalización y empresas evaluadoras de la conformidad, ¿sí? O instituciones, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está entendido o está muy confuso todavía? ¿Qué opina Brian? Estaba por ahí. ¿Estamos entendidos, Brian, hasta aquí? Guamán, a ver. Sí se entiende. Ya. ¿Cómo es la estructura entonces del sistema ecuatoriano de calidad? ¿Quién lo rige principalmente? El MIPRO. El El rige MIPRO. primeramente, sí. Ya, muy Que bien. sale Ahora, para la SAE, para la IMEN y la OES. ya, ellos rigen a estas otras instituciones. Ahora ya no se llama el MIPRO, ¿no? Vimos que está un poco desactualizada esa información. ¿Cómo se llama ahora, Brian García? ¿Cómo vimos que se llama ahora? Le voy a ayudar ahí para que. ¿Cómo se llama ahora el MIPRO? Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ya, muy bien. Ya les voy a cambiar ahí. Antes de subirle estas diapositivas, esa es la actualización. No sabemos que siempre cambian. Ya, muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ya de lo que son las entidades de acreditación, de normalización.
y de evaluación de la conformidad, ¿sí? Primero vamos a ver la entidad de acreditación, ¿sí? ¿Qué son las entidades de acreditación? Pues son aquellas entidades que reconocen la competencia técnica de los organismos evaluadores de la conformidad, ¿sí? Y estos organismos de evaluadores de la conformidad son organizaciones que proveen servicios de ensayos, calibración, inspección o certificaciones de sistemas de gestión, personas o productos, ¿sí? ¿Cuál es el organismo de acreditación de nuestro país? El organismo de acreditación es de acreditación ecuatoriano, OAE. Este se creó en el 2007 bajo la misma ley, ¿sí?, que vimos, como uno de los componentes claves de la infraestructura de la calidad, pero desde el 2014, ¿sí?, se cambia el nombre de organismo de acreditación ecuatoriano por el servicio de acreditación ecuatoriano, bueno, o el sistema de acreditación ecuatoriano. Entonces, hay una sola entidad de acreditación en nuestro país y en cualquier país solo hay una sola entidad de acreditación. En nuestro caso es el SAE, ¿sí? Y ellos acreditan a ciertas empresas que, que pueden hacer servicios de ensayos, de calibraciones o que pueden hacer servicios de certificaciones a otras empresas, ¿sí? Entonces, como quien dice, ellos son los que dan el permiso macro. Ah, muy bien. Vamos a poner ahí. Creo que me falta menos de un minuto. Volvámonos a conectar, ¿ya?